fue sacada entre los esclavos. La prepararon. Amados, Dios les bendiga. Qué alegría nuevamente el poder llegar hasta sus hogares o donde estén ubicados. Pero pues sobre todo les digo esta alegría que tenemos de poder juntos, el poder estudiar la palabra y sobre todo que el Señor pues nos dé la explicación de la misma. Les damos la bienvenida a ustedes por allá y a mis hermanos acá en estudio. Pastor, bienvenido. Qué bueno que estés por aquí, hermano Ronnie, hermano Otto. Gracias. Y bueno, a todos, gracias por su sintonía. Sí, todavía se dice sintonía, aún a través de medios digitales. Ok, vamos a orar y vamos a entrar al desarrollo del tema, que creería hoy vendría a ser ya una quinta parte y pues considero quizá que final de este tema que Dios nos ha venido dando. Amado Padre, muchas gracias por este día, muchas gracias Señor por permitirnos reunirnos acá con mis hermanos de forma presencial y a la distancia, Señor, con aquellos que se enlazan, sin embargo, Señor, creyendo que por tu Espíritu Santo podemos estar en esta unidad espiritual, poniéndonos de acuerdo, Señor, para suplicarte que nos concedas la revelación de tu palabra. Por favor, Señor, danos un espíritu de revelación, de sabiduría, que podamos entender, Señor, la profecía bíblica, discernir el tiempo y asimismo, Señor, recibir de ti las instrucciones de lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bien. Hemos venido platicando acerca de este tema que le hemos llamado el rugido del león contra Gaza. Esta vendría a ser ya una quinta parte y voy a procurar hacer un resumen muy breve para ubicarnos en el tema y adentrarnos ya en la quinta parte. Recordaremos que mirábamos cómo el Señor Jesucristo, mientras la gentilidad tenga la oportunidad de salvación, Él nos sigue hablando figuradamente como cordero, ¿verdad? Y esa manifestación de misericordia se terminará cuando la iglesia sea levantada, la iglesia novia, ¿verdad? Los que, pues, que primero Dios no seamos de ese grupo de los que se quedan a la tribulación, se quedarán a padecer algo que no fue planeado por Dios para la iglesia. El tiempo tribulacionario es el trato para el Israel nacional. Entonces, y obviamente pues para los cristianos que no perseveraron en lo que hay que perseverar según la palabra y evolucionaron a convertirse en la iglesia novia. Pero también porque ya viene un juicio sobre toda la tierra. Pero en ese orden de ideas, miramos que la venida secreta, como platicamos, será una manifestación aún del Señor Jesucristo como Cordero. Si pudiéramos leer, por favor, Juan 1:29 y Juan 3:17. Al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, esto es el año favorable del Señor, ¿va? Que empezó cuando el Señor lo anunció allá leyendo el libro de Isaías y que se va a terminar el año favorable del Señor, repito, cuando Él venga todavía como Cordero en los aires y ahí tome a su cordera para irse a las bodas del Cordero. Amén. Dice claramente que cuando Él se manifiesta como Cordero, Él no viene o no se manifiesta para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero en su venida pública, considerando, y yo me regocijo, se ha dicho de paso, creo que lo comenté la vez pasada, nuestro apóstol ha estado hablando de la tribu de Dan.
representándola o viéndola como los arrebatados, los que desaparecen, ¿va? Entonces, eso pues me llena de gozo mi corazón porque veníamos platicando un poco, pues no así como nuestro apóstol vio esa perspectiva, pero sí viendo a Adán precisamente como figura de Cristo. Pero en este caso, desde la perspectiva que Dan dice es un cachorro de león que salta de Bazán. Y el nombre Dan significa juzgar o el que juzga. Yo diría, desapareció Dan, pero va a regresar. Desapareció con su amada, presentándose como cordero, pero va a regresar como león. ¿Me voy dando a entender? Ya. Y en esa manifestación de Jesucristo nuestro Señor como león, considerando la descripción de Dan, como el león, que su nombre significa el que juzga. Justamente en cuanto a que cuando Él se manifiesta como cordero, no vino a juzgar, pero cuando se manifieste como león, según el Salmo 110, sí va a venir a juzgar y sí va a venir a condenar. Dice, si leemos por favor el Salmo, leamos el 110:4 y leemos luego el versículo 6. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 6. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Entonces, ¿quién va a regresar? El sacerdote que es según el orden de Melquisedec, Cristo. Verso 6, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. León. Amén. Amén. Bueno, pero resulta que antes que venga él a manifestarse acá como león, mirábamos en la profecía del libro de Amós, capítulo 1 y capítulo 2, que se describe que el león ruge. Y conforme el orden, que al final espero podamos ver un trazo del tiempo y ubicar los eventos, nos encontramos que el león ruge antes que se manifieste ya para devorar, para llenar de cadáveres de las naciones del mundo, ¿va? Entonces, en Amós 1:2, si pudiéramos leerlo por favor. Y desde Jerusalén da su voz, perdón. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del Carmelo. Entonces dice que él va a rugir, Amós 1:2, desde Sión, desde, digamos, Israel, ¿verdad? Ahorita que estábamos leyendo me vino un pensamiento, porque siempre me quedó en la mente a qué se refería o qué se refiere cuando dice que los pastizales de los pastores están de duelo. Pero ahora entiendo, porque entonces aquí es que ya se quedaron a la tribulación, ¿va? ¿Ya? Entonces ahí hay que primero Dios no nos quedemos, ¿va? Pero los que se queden van a estar de duelo porque dijeron, ¿y dónde están? Me imagino yo pues, van a decir, ¿y dónde está el hermano tal? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde? Se va a desaparecer un montón de gente y ellos se van a encontrar, de hecho, pues habiendo regresado del Bemá a la tierra y decir, bueno, tuvimos el encuentro con Jesús como juez y de regreso a la tribulación, ¿va? Entonces van a estar de duelo. Bueno, pero de lo que yo quisiera todavía tomar para recordarnos de las profecías de Amós 1 y Amós capítulo 2, 8 veces dice Jehová que no revocará el castigo. O sea, cuando el león ruge es porque va a venir un castigo. Entonces mirábamos en Amós 1:2, leemos. Sí, y dijo el Señor, ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo.
Entonces cuando dice por 3 pecados y por el cuarto, como que el Señor está diciendo, es que ya es el colmo, ¿va? ¿Ya? Como cuando habla de las copas de Apocalipsis, en donde dice que son 7 copas que van a ser derramadas. Lo que de alguna manera está diciendo es, se fueron llenando, se fue llenando la primera, la segunda, la tercera, hasta que se completó si podemos aplicar la numerología bíblica en ese sentido, las 7 copas, 7 números de perfección, hasta que el Señor, digamos, va, perfectamente lo enojaron. Entonces Él dice, voy a soltar la ira. Entonces acá cuando habla de por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo, es, bueno, cometieron 1, tal vez la dejó pasar, 2, llamó la atención, 3, disciplinó, cuarto, chicotazo, va. Entonces aquí mirábamos interesantemente que a 6 naciones no judías o pueblos no judíos es a quienes el Señor les dice en el capítulo 1 por 3 pecados y ahí hay que, si quieren ratificarlo en casita, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. A todos estos les dice esa parte del texto, claro, con su especificidad consecuente, digamos, ¿verdad? Y estos son los castigos que se han venido dando sobre estas regiones, que conforme la historia bíblica y la historia, digámosle, contemporánea, entendemos qué pueblos son ahora. Damasco, Siria, Gaza, pues sí sigue con el mismo nombre, Tiro y el Líbano, Edom vendría a ser regiones de Esaú, Amón lo que hoy es Jordania y Moab lo que es el sur de Jordania. Curiosamente o interesantemente, todos esos pueblos nombrados son lo que regionalmente hoy constituyen los descendientes de Esaú, que es Edom. ¿Sí? Ahí tenemos el mapita, tenemos ubicado Israel, y esta parte es especialmente en donde se ubican los descendientes de Esaú. ¿Vamos bien? Ok. El Señor se enoja mucho con Esaú. Bueno, para empezar, miramos cómo Dios allá en Hebreos dice que prácticamente lo rechazó por haber despreciado la primogenitura, ¿va? Pero la otra cosa es que entonces la trampa en la que caen, digamos, Esaú y arrastra a Jacob, es que prácticamente a Esaú le entrega como en bandeja de plata, para mal obviamente, los filisteos. O sea, Esaú hace pacto con los filisteos, eso está prohibido, ¿ya? Porque los filisteos, léase, los palestinos, son, digamos, ¿verdad?, personas en su historia, especialmente bíblica, entendemos que se mezclaron con otras creaciones en algún momento, de hecho. Tú hablabas, creo que en uno de los trazos anteriores, o no sé si hermano Otto fue de Goliat, ¿verdad? Igual todos los hermanos eran de... Todos eran de Gat, fíjate, y se les llama filisteos, o sea, estos que eran gigantes, que por cierto creo se entiende como que el más chaparrito de ellos era Goliat. Entonces estos eran el producto de una mezcla que miramos en su momento, que en Isaías, cuando habla que los filisteos hacen pacto con hijos de extranjeros, no está hablando solamente con cuestiones de tipo terrenal, sino que está hablando con creaciones de fuera de la tierra. Y la base es esta, pues, que de dónde, por qué esas malformaciones genéticas, como el caso tan emblemático de los 5 gigantes con los cuales peleó David. Bueno, entonces, en este orden de ideas, mirábamos, y ahí fue donde ya la última vez creo que nos detuvimos, y hoy daremos paso a esa explicación, es que también va a rugir el Señor contra Judá y contra Jerusalén. ¿Ya?
que vendría a ser lo que ya platicamos, el territorio, ya no sé si tengo aquí el mapa, de Cisjordania, que en un momento lo había tomado, no lo tengo aquí, tal vez en este, vamos a ver. Ah, sí, aquí está. Explicamos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo porque actualmente esta región de acá, que está metida dentro de lo que es Israel, actualmente el mapa está así, todo esto es Israel, o lo que el Señor le dio a Israel, la tierra prometida. Pero Jordania, si no mal recuerdo, hasta la guerra de los 6 días tenía tomado esto. Y lo hicieron parte de Jordania, ellos. Pero en la guerra de los 6 días, Israel logra quitarle a Jordania lo que le llaman Cisjordania. Aunque a la fecha está así como en un gallo gallina, ¿va? Porque si le preguntan a Netanyahu, todo eso es de Israel. Pero todavía no pueden disponer absolutamente de esta región porque está metida las Naciones Unidas, repartieron así en ese impasse como la región de Gaza, ¿va? Que no es, esa tierra es de todos pero de nadie, ¿va? ¿Ya? Y los palestinos la reclaman como propiedad de ellos y eso fue lo que ya explicamos. Eso nunca podrá ser porque Dios dijo de quién era la tierra. Sin embargo, ahí fue en donde nos quedamos meditando en el trazo anterior, porque los israelitas cometerán ese pecado. Y entonces acá es en donde me parece, bueno, ok. Voy a leer la profecía y aunque después volvamos a mirar los textos. Porque lo que necesito, con el favor del Señor, es poder hilvanar los pensamientos y llevarlos al cumplimiento conforme al trazo bíblico de cuando se dan, ¿verdad? Entonces, en el caso de Judá, le dice el Señor en Amós 2:4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Entonces, menospreciaron la ley, no guardaron sus ordenanzas, erraron con mentiras. Esto podríamos resumirlo en no le hicieron caso a lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? La tierra prometida es solamente para Abraham y sus descendientes. No pueden ellos negociarla. Es como nosotros los cristianos, ¿va? Nosotros tenemos principios bíblicos no negociables. No negociables. Y eso es lo admirable de aquellos héroes de la fe, que como se entiende en la iglesia del principio, a la hora de la persecución, de verdad era o niegan a Cristo o lo tiramos al foso de los leones, y decían, no lo negamos, aunque se los comieran vivos, y pues algunos a costa de su vida le mostraron a la gente y sobre todo a nuestro Señor que en verdad se sometieron a pues a las ordenanzas del Señor, ¿va? A no darle la espalda a Dios. Entonces aquí este va a ser el problema. Ahora, antes de llegar a ese punto, porque lo vamos a retomar, nos encontramos, por tanto, déjeme ver si esto hay que comentarlo todavía. No, yo creo que ya lo hablamos, ¿verdad? Cómo los palestinos están metidos en Cisjordania, ahí en ese sector está todavía, ahorita yo diría bastante silencioso, ¿verdad? Seguro el Mossad los tiene a ojo también en Cisjordania a los terroristas de Hamas, ¿verdad? Que por cierto se volvió a avivar ese problema, duró tan poquito el acuerdo y especialmente porque hace como semana y media quizá, los terroristas estos atacaron a un grupo de
de soldados israelíes y después entonces ya bombardeó Israel. Bueno, a ver qué pasa. Pero lo que sí podemos ver que se viene dando es el cumplimiento de 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Perdón, me voy dando a entender. O sea, sí estoy hilvanando bien los pensamientos para ver cómo va el trazo del tiempo. Va. Entonces, voy a sintetizar así rapidito. Entonces, de estos a quienes escucharían el rugido del león, esto es, me parece, antes de la pretribulación. Es lo que estamos viendo ahorita. Cuando ruja el león, me parece, por lo que vamos a ver en este tema, va a ser pretribulación. Porque después ya viene la manifestación terrible del león. ¿Voy bien? Ok. ¿Pero por qué digo esto? Porque entonces se ha venido dando la plática conforme la profecía bíblica de 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Leamos, por favor. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. 5.3. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Ok, entonces recordemos algo muy importante. Este día del Señor, que viene como ladrón en la noche, son los 7 años de tribulación. Pero dice, el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, sorpresivamente, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Entonces lo que está diciendo es, antes que se dé esta sorpresa tan lamentable sobre el mundo, tiene que estarse oyendo paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Ahora, para poder seguir ubicando los eventos en el trazo del tiempo final, pues necesitamos ir a ver la historia moderna y ver cuándo es que se empezó a decir y a hablar acerca de acuerdos de paz y seguridad entre Israel y prácticamente los palestinos, aunque en su momento no encerraban o no enfocaban solamente en los palestinos, porque digamos, ¿qué es lo que ha venido dándose? Y me voy de una vez a la tablita. A partir de la guerra de independencia, año 1948, literalmente el día en que las Naciones Unidas reconocen el Estado de Israel y el territorio que ellos tienen, a partir de el mismo día, los atacaron, ¿va? Pero ahí no fue necesaria solamente palestinos, ahí fue Cisjordania, ahí fue Egipto, ahí fue Líbano. Habría que ir a ver la guerra de independencia, quiénes fueron los beligerantes. Bueno, entonces se quedan ahí peleando, Israel los vence. Bueno, pasan del 48 al 67, serían 19 años. Entonces pasan 19 años en grandes problemas, en donde el mundo se pone inquieto porque, pues no, como diríamos por aquí, va, no se tientan el alma ellos, va. Ellos, y ahorita por eso mismo Israel, dentro de lo que la operación que le llamó Netanyahu, el león ascendente creo que le llamó, en este año, por eso fue que fueron a destruir una buena parte de las fábricas, digamos, en donde estaban haciendo las bombas nucleares en Irán, ¿verdad? Y diciéndole las Naciones Unidas no lo hagan y amenazando, ¿qué? No le hicieron caso a nadie, ¿va? Pero entonces, en el 67, es en donde por lo menos de lo que pudimos encontrar con los hermanos que me iban investigando, se empieza a dar esa frase profetizada en Tesalonicenses, paz y seguridad.
En ese año se da la resolución 242 de la ONU, que así la llamaron, Tierra por Paz, poco después de la Guerra de los 6 días. En ese caso, los países que especialmente, aunque no son los únicos, entraron en conflicto y en pláticas fueron Israel, Palestina y territorios en ese momento de Cisjordania. Porque para esa fecha, Cisjordania se la había apropiado Jordania, ¿verdad? Y es cuando en esa negociación le quitan a Jordania Cisjordania. Dice, ¿en qué consistió? Retiro de Israel de los territorios ocupados durante el conflicto, reconocimiento de la soberanía de todos los estados de la zona y su derecho a vivir en paz. Fracasó por falta de consenso. Bueno, siguen los problemas, incluso se da la guerra de Yom Kippur, año 1973, y en el 78, los acuerdos de Camp David. Aquí, esto es en Estados Unidos, convocan a Israel y Egipto, Palestina, Cisjordania otra vez y Gaza, con el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter y el presidente egipcio Anwar Sadat, que fueron especialmente como los intermediarios. ¿Va? Otra vez, buscar la paz entre Israel y Egipto, otras propuestas, los palestinos no aceptaron la propuesta de crear autoridades autónomas en Cisjordania y Gaza. Esto, si ustedes notan, es repetitivo en los palestinos. O sea, ellos alegan, quieren que les den tierra y todo, pero no en un acuerdo, sino en lo que ellos piensan que así debe ser y punto. ¿Va? Siguen los problemas entre cada tiempo de entrar en negociaciones. Si fuéramos a ver los acontecimientos, hay sucesos muy tristes y lamentables, ¿va? Así como ahorita, ¿va? Estaba Netanyahu firmando, no sé si a principios de este año, con un grupo de gente del Medio Oriente, contentos, se dieron la mano, se tomaron fotos y de repente, ¡boom!, bombazos de parte de Hamas, no se quedan tranquilos los israelitas, empiezan a destruir Gaza, que eso es lo que estaba profetizado, y otra vez el mundo viene a ver qué hace, ¿va? Entonces, así ha venido siendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. En el 91 se da una conferencia en Madrid, otra vez los involucrados, Israel, Jordania, Siria y Líbano, no aceptaron los acuerdos con Israel. Los intermediarios, interesantemente en su momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. El propósito era buscar que otros países árabes firmaran tratados de paz con Israel, como lo había hecho Egipto. Solo Jordania aceptó en el 94. Siria y Líbano no aceptaron un acercamiento con los israelíes hasta el día de hoy. Sí, más o menos. Perdón, ¿cómo voy de tiempo? Híjola, ok. Se dan los problemas, otra vez no llegan a un suficiente acuerdo. En el 93 se dan los acuerdos de Oslo o acuerdos de autogobierno provisional. Nuevamente Israel, Siria, Líbano, aquí se opone Irak e Irán. Dice principales opositores regionales al proceso de paz. Especialmente, porque ellos literalmente dicen, o sea, lo han dicho desde el podium de Naciones Unidas, que Israel tiene que ser destruido. O sea, no lo dicen así solapadamente, no, ellos lo dicen abiertamente. Y de hecho le llaman a Estados Unidos, le dicen el demonio grande, y a Israel ellos le dicen el demonio pequeño, los iraníes. Entonces acá, bueno, ahí están los intermediarios. Aquí, que para mí fue tan reprochable, ¿va? Ahí entró a escena Yasser Arafat. En estos acuerdos logró bastante, digamos, ¿va? Yasser Arafat como representante de la OLP, que es la Organización para la Liberación Palestina, y consistió en establecer un proceso de paz para el conflicto israelí-palestino. Los palestinos reconocieron el derecho de Israel a existir y renunció al terrorismo, supuestamente, ¿va?
Israel reconoció a la organización palestina como el representante del pueblo palestino. Ambas partes acordaron el establecimiento de una autoridad palestina que asumiría las responsabilidades de gobierno en Cisjordania y Franja de Gaza durante un periodo de 5 años. Se preveía una retirada progresiva de fuerzas israelíes en los territorios ocupados. A pesar de la esperanza inicial, el proceso se estancó. Parecido a lo que estamos viendo ahorita, ¿va? Pues en lo que uno puede ver ahorita, en el acuerdo que había logrado iniciar el presidente Trump, habían logrado que se desocupara militarmente una parte de Gaza y solo habían dejado como una línea que le llaman la línea amarilla, hasta donde tenían que retirarse los soldados israelíes. Pero, pues lo que se supo es que habiéndose ya establecido el acuerdo, que empezaron a retroceder los israelíes, que los otros empezaron a devolver los rehenes, lastimosamente los terroristas otra vez atacaron soldados israelíes, no sé cuántos mataron, no sé si 3 o 5 creo, y entonces otra vez bombardea a Israel, ¿va? Pero bueno, eso es lo reciente. Ahora, en el 2003 le llamaron hoja de ruta para la paz entre israelíes y palestinos. Los intermediarios aquí, ya no solo está Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, sino aquí ya entró más fuerte las Naciones Unidas, ¿no? Porque esa es otra cosa. Ay, creo que no puse los textos. Bueno, pero paz y seguridad la van diciendo, digamos, o platicando entre israelíes, Esaú, Labán e Ismael. Pero después que ellos van hablando, entra en acción Naciones Unidas. Ya. O sea, eso también está profetizado, que se va dando, que sí, que no, que sí, que no, hasta un punto que es lo que ya en un momentito yo quisiera llegar a platicar. Ok, ya no voy a leer en qué consistió, ahí está en pantalla si lo quisieran revisar después, si no el tiempo se me va a agotar. Otra vez en el 2009 hay un planteamiento, ya en ese momento el presidente de Estados Unidos, Obama, su secretaria Hillary Clinton y Netanyahu parece ser ya, creo, como primer ministro ahí o como quizá, o sea, en 2009, tal vez, no recuerdo si era primer ministro o ya era alguien protagónico en Israel, ¿verdad? A ver, qué interesante, Estados Unidos quería intermediar la paz entre Israel y Palestina. Para ello, Estados Unidos apoyaba la idea de la creación de un Estado palestino, algo que Benjamín Netanyahu no apoyó, y a la fecha, ¿va? Ok, 2020, paz para la prosperidad, una visión para mejorar la vida de los pueblos palestinos e israelíes, nuevamente Estados Unidos, líderes de Palestina y Cisjordania. Pónganle ojo a esto, Cisjordania aparece muchas veces, ¿va? Porque prácticamente es lo que reclaman los palestinos como su tierra, ¿va? Bueno, ahí está la información del acuerdo, no quiero ocupar mayor tiempo ahí, solo terminamos de leer los otros dos. En el 2025, el 15 de enero, acuerdo alto al fuego Israel-Hamas, aquí los países, digamos, especialmente en conflicto, Israel y Palestina o Hamas, los intermediarios Estados Unidos, Egipto y Qatar, el presidente todavía peleándose, Joe Biden, con Trump, porque como ahí iba saliendo Biden, entonces empezó él a tratar de ver esas negociaciones y de adjudicarse el mérito, que al final, pues, bueno, políticos, ¿verdad? Al fin. Salió y al tiempo lo retoma Trump. La idea era semejante a lo que están tratando ahorita, intercambio de prisioneros y un armisticio para que se pudiera poner fin a la guerra en Gaza. Fracasó lo que conocemos de lo que va del 2025 y en el 9 de octubre
plan de paz para Gaza. Aquí ya es Trump con lo que conocemos. Tenía fases, la primera un alto al fuego y acciones humanitarias, la liberación de todos los rehenes israelíes vivos y fallecidos, no lo cumplieron los terroristas. La retirada parcial de su ejército de la Franja de Gaza, sí lo cumplió Israel. La fase 2 era la retirada del ejército israelí en Gaza y entrega de armas de Hamas. Esto dijeron que definitivamente no, los terroristas. Y la fase 2 y 3 supuestamente en desarrollo, que parecería estancado. Ok, lo que quería especialmente que notáramos es, me parece, si hay algún documento que no ubicamos, sírvanse perdonar al que conozca y lo tenga, pero parecería ser que cuando se empezó a decir con fuerza paz y seguridad fue en el 67. ¿Ya? Y se sigue diciendo, que es lo que la Biblia dice, cuando estén diciendo, o sea, lo iban a decir una vez y otra vez y otra vez. Ok. Perdón, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, entonces creo que me voy a tener que saltar algunas noticias, aunque pasan tan rápido que hasta pierden cierta forma de noticia, ¿va? Porque ya la renuevan otras. Ni Hamas entrega las armas, ni está claro que Israel acepte la autodeterminación palestina. Bueno, si quieren, echémosle un vistazo a este videíto. Solo dura 49 segundos. El acuerdo de paz suscrito entre Hamas e Israel ha abierto una puerta a la esperanza en la Franja de Gaza. Auspiciado por Donald Trump, el alto el fuego ha permitido el retorno de los rehenes israelíes a sus hogares a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos. Además, facilitará la entrada en Gaza de la ansiada ayuda humanitaria y el inicio de la reconstrucción del enclave. Pero superada la euforia inicial, surgen los interrogantes en torno a cómo se resolverán las cuestiones más espinosas. Está por ver si Hamas acepta desarmarse, un requisito imprescindible para Israel, cuyo ejército de momento no se retirará por completo de la franja. El acuerdo tampoco resuelve la cuestión del autogobierno palestino. El texto no menciona la formación de un futuro Estado y pospone la participación de la autoridad palestina en las nuevas instituciones que deben regir el futuro en Gaza. Interesante, ¿va? Que lo más delicado, mejor ni lo pusieron todavía, ¿va? Y pues naturalmente hablando es sabio, ¿va? Tratar de ver que vayan ellos ahí cediendo y todo, pero ni siquiera con las cosas iniciales lograron sostener más días de, digamos, paz, ¿va? Perdón, yo creo que hablé ya bastante y no he dado lugar a preguntas o comentarios. Sí, tal vez solo lo que, la duda que te había quedado, quién era Netanyahu en el 2009 era primer ministro. Ya era primer ministro Netanyahu. Fíjate que gracias, oíste, por darnos el informe. Hay algo que yo, no sé, pues le voy a orar al Señor y pues también que el apóstol dé la vía, porque nuestro apóstol Sergio hace ya varios años estuvo hablando acerca de los códigos secretos, pero le puso una pausa. Pero vamos a preguntarle a ver si se puede indagar nuevamente. Es que me llama la atención porque es demasiado emblemático Netanyahu. Demasiado. Entonces seguramente ahí su nombre está codificado en la palabra. Pero se me vino solo porque me dices que ya para el 2009 ya era primer ministro. O sea, él ha tenido como unos sus diría yo, unos 3 mandatos como primer ministro. 2. Sí, porque fue en el 96 al 99 y del 2009 para acá. Pero es que del 2009 para acá dejó un periodo. Dejó un periodo, entonces serían 3. Entonces serían Tres. tal vez 3 con el Sí. actual, ¿verdad? Con el actual serían 3. Ok. Bueno, entonces gracias hermanos por la información. Yo no quiero, pues por el tiempo, pero también hay que tener cuidado, sea dicho de paso. Por ejemplo, en esta noticia ponen incertidumbre en Gaza tras ataques israelíes en medio del cese al fuego. ¿Ya? Entonces lo ponen así como los malos de la película siempre a los israelitas, ¿va? Y yo no digo que sean del todo lo mejor, pero lo que sí sé es que los que son
atacan a traición y no ceden realmente, son los terroristas, ¿va? Entonces, esta creo que fue la respuesta de Israel, porque habiendo ya delimitado conductas según el planteamiento del recién firmado acuerdo de paz del 10 de octubre, los que quebrantaron el pequeño pacto fueron los terroristas. Entonces, Israel pues no cede, ¿va? Ni deja así como que a medio ver si ellos van a agachar la cabeza. No, es balazo tirado, balazo contestado. Ok, pero ahora tenemos que regresar a esto, porque entonces ya platicamos que de los primeros rugidos de león, los primeros 6 rugidos de león es lo que ya se está dando, pero esto se tiene que dar. Amós 2, 4 y 5, por favor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Versículo 5, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Entonces paremos aquí. Yo quisiera que ustedes me ayuden a pensar. Pensemos juntos. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Traigamos entonces la profecía bíblica a cómo podría ser el cumplimiento en este tiempo. ¿Cómo creen ustedes que podría ser el cumplimiento de esta profecía? Espiritualmente podría ser enfocado propiamente a la iglesia. Vámonos a ver el contexto en el escenario Israel. Perdón, tal vez voy a ampliar yo hacia dónde quiero llevar esta reflexión. Miren pues, hemos visto, bueno, de hecho, sin mencionarlo, esto vendría a ser escenario Israel, ¿va? Y hemos visto la literalidad del cumplimiento profético. El ángulo que estás viendo, pues obviamente se podría considerar, ¿verdad? En cuanto a la figura. Pero en este caso estamos viendo el cumplimiento de la literalidad. ¿Ok? Entonces mi pregunta en función de lo que a dónde quisiera llevar esta cuestión es, el rugido de león se va a manifestar en que Dios le prenderá fuego a Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Entonces, ¿cómo sería en el contexto actual? Con guerra, con bombazos. Porque cuando miramos la profecía de Gaza, que iba a ser destruida, es lo que estamos viendo hoy. A puros misiles y balas y todo, ¿va? Pero entonces aquí, bueno, si quieres solo leemos cuando habla de Israel. Porque aquí la otra cosa que hay que considerar, me parece, es esa separación Judá-Israel. Judá-Israel. ¿Ya? ¿De dónde? Bueno, hemos aprendido que a partir de que asume el reino el hijo de Salomón, se divide, ¿va? En el reino del norte y el reino del sur. Bueno, pero entonces aquí podríamos ubicar tierra. Israel, Amós 2:6 y 2:13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Entonces, no se me había ocurrido antes, pero vamos a ver aquí, le voy a poner carreta con gavillas. A ver si sale. Sí sale, pero tal vez este va. Este está mejor.
Miren un carro apretado de gavillas. Eso, lo que dijiste. Que ya no cabe nada, ¿va? Que se mete y se mete y ahí va el boyero hasta arriba incluso, ¿va? Tal vez para nosotros en Guatemala quizás lo más simple, los cañeros, ¿va? Qué horrible ir detrás de un camión con caña, porque ahí van todas, así que ya no les cabe más, hasta se van cayendo algunas, ¿va? Pero entonces la figura o analogía o alegoría que Dios deja es: los voy a castigar. Con el rugido del león los voy a castigar. Y los voy a apretar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Los van a oprimir y los van a juntar. O sea, la situación que ellos van a pasar es que las personas en Israel se van a unir. Van a estar apretados en Israel. ¿Por qué diría yo? Por la persecución a nivel mundial. ¿Ya? Que fue lo que vimos ya, de alguna manera, cuando empezó el aliyá, es decir, el fin de la diáspora, ya que empezaron entonces a regresar los israelitas a su nación. A la fecha no recuerdo si ya son entre 8 o 10 millones de habitantes, pero el punto es que esto se tiene que cumplir. ¿Pregunta o comentario? No, porque dijiste 10 millones, o sea, en un espacio territorial tan pequeño, ya pues ya no tiene. Ya suena bastante, ¿va? Ya suena bastante. Sí, entonces, y ese dato que mencioné, yo recuerdo que lo investigamos hace, no sé, un par de años quizá. O sea, ahorita ya deberían haber más. Porque los israelitas no están poblando su nación solamente por los hijos que tienen, sino por todos los que regresan. ¿Ya? Porque sí tienen un alto, digámosle, espíritu nacionalista. Cuando miro comentarios de israelitas, se les oye acentos argentinos, gringos, mexicanos, qué sé yo, pues, ¿ya? Porque ellos dicen: no, amo a Israel y me están convocando, y empiezan a regresar, ¿va? Ok. Ay, ¿cuánto tiempo me queda? Santo Dios. Ok, entonces vamos a echarnos el sprint final. Ok, entonces el punto es: ¿en dónde ubicamos esto? Número 1, prenderé por tanto fuego a Judá. Pero dijimos que esto es rugido de león. Esto es previo a los 7 años. Entonces, ¿dónde encaja? ¿Dónde encaja que van a apretarlos como se aprieta el carro lleno de gavillas? Creo que esto está hablando de Gog y Magog. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando miramos la profecía de esa guerra que se debe de dar, esta es antes, pero así antesito del tiempo tribulacionario. Entonces, dice: por 3 pecados y por 1/4 no revocaré mi castigo. El castigo representa el rugido del león, no la consumación del león ya depredando. Pero entonces acá, en Gog y Magog, dice Ezequiel 39, 1 y 2: y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te daré dar vuelta y te empujaré, te recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. Entonces, guerra de Gog y Magog. Dios los va a traer en contra de Israel. Rugido de león. Pero ¿por qué decimos que esto es antes? Porque en el verso de Ezequiel 39:9 dice que después que se da la guerra de Gog y Magog, léase Rusia, Turquía y todos estos países que este nombre antiguo representan,
dice que prácticamente Israel los vence, porque dice, entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y harán hogueras con las armas y quemarán escudos, paveses, arcos y saetas, mazas y lanzas y harán fuego con ellos durante 7 años. Pero ¿qué pasó? Le prendieron fuego a los palacios de Jerusalén. ¿Sí me voy dando a entender? Sí. Entonces el rugido del león, ¡pau! Ahorita, oyéndose, destruyendo a los 6 lugares o pueblos que ya dijimos. Pero se tiene que dar también contra Jerusalén y contra Judá. Ok. Pero esto, si es rugido de león, parecería ser que es antes de la tribulación. Entonces, ese lapso es... Voy a poner esto, me adelanté un poquitito, pero me preocupa el tiempo. Es que entonces, a partir del 48, Jacob, léase Israel, está siendo perseguido por Labán, Ismael y Esaú. Ya ahorita se empezó a ver la persecución de la ONU. Tengo datos ahí que por lo menos quisiera mostrarles un mapa de cuántos países. No, si quieren se los pongo de una vez. Todos los que están en rojo en este mapa mundi han reconocido ya al Estado palestino. Lastimosamente, incluyendo Guatemala. Los que están en negro no. O sea, ahorita la persecución de las naciones ya está sobre Israel. Ya. Entonces se vino sumando lo que hemos platicado. Entonces ahorita Jacob ya no está siendo perseguido solo por Ismael, Labán y Esaú. Ahorita empezó ya la ONU. Pero entonces se tenía que cumplir 1 Tesalonicenses 5:3, cuando estén diciendo paz y seguridad, que según lo que ya platicamos, empezó a decirse así como muy francamente a partir del 67. Pero la profecía dice que tiene que ser quemada a fuego Judá y Jerusalén. Entonces tendría que ser Gog y Magog. Pero pastor, ¿por qué ubican Gog y Magog antes de la tribulación? Porque dice que los israelitas, en otras palabras, van a ganarle la guerra a Gog y Magog, agarran sus paveses y todo lo que dice ahí, léase armas nucleares, y con eso la pasan 7 años. Pero aquí, tribulación, pero aquí es en donde se tiene que dar la firma del tratado de paz descrita en Daniel 9:27. Porque entonces ahorita solo están diciendo paz y seguridad. Hermano Otto. Solo tengo una duda. ¿La iglesia va a haber una parte de esa, por lo que veo en la gráfica, va a haber una parte de Gog y Magog o lo va a haber todo? No, yo diría que miramos el inicio, o tal vez la declaración de guerra, o ya balazos, pero no la podemos ver toda, porque esto me parece que es pre-tribulación, y aquí ya no estamos. Aquí ya no estamos, porque esta es quinta trompeta. Eso es lo que yo creo, porque como la profecía dice en Ezequiel, que Israel pasa 7 años ocupando el combustible nuclear. Me voy dando a entender. Sí. Entonces ahorita, hermanos, es impresionante el cumplimiento profético. Bueno, y de hecho aquí, mira, yo dejé que se dé el arrebatamiento. Interesante que el arrebatamiento, según Hebreos, es paz y santidad. Pero el mundo está diciendo paz y seguridad. Porque esta es una falsa paz. Esta es la verdadera paz. Ok. Luego vendría el cambio de nombre de Jacob a Israel, porque entonces acá es en donde se da Armagedón. Que es todo el mundo en contra de Israel. Ahí sí ellos ya no pueden. Ahí sí ellos están llorando, porque no sé si va a ser en la literalidad, por lo que vemos que se ha cumplido en la literalidad las profecías de Amós capítulo 1 contra aquellos pueblos. Parecería que
una parte de Jerusalén va a ser otra vez destruida. Jerusalén ha sido destruida como unas 20, 20 y tantas veces. Entonces ahorita parecería ser que sí, a fuego les van a destruir Jerusalén, pero no pierden la guerra, solo que quedan bien devastados, ¿va? Y luego se entra el reino milenial. Ok, ¿cuánto me queda? Todavía 7. Uy, metí el acelerador, pero como que soy avión. Ok, entonces voy a bajar un poquito de revoluciones porque ya me puse un poco eléctrico. Vaya. Pastor, ¿querías decir algo? Ok, entonces, volvamos al pie de imprenta. A Tesalonicenses, cuando estén diciendo paz y seguridad. Bueno, en la gráfica, ahí estamos. ¿Cuándo se iba a dar? Voy a borrar esto. Ya casi lo tengo, téngame paciencia. Ok, entonces, Tesalonicenses cuando estén diciendo paz y seguridad. Rugido de león, tienen que destruir Judá y Jerusalén, Gog y Magog. Pero entonces ahora tiene que darse Daniel 9:27. El pacto. Y él hará, ¿quién? El anticristo. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Ahí está, ¿eh? Esto es lo que nos ubica el momento en que se firma el acuerdo de paz. Esas semanas son 7 años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Gran tribulación. Porque él a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, se desenmascara. Bueno, nuestro apóstol nos ha enseñado que probablemente, de hecho, este personaje ya está en la tierra. Él ya está, pero ahorita, digamos, algunos perfilan, va. Pero realmente, según la palabra, parecería ser que el anticristo tiene su apocalipto, ¿ya? Su manifestación. Pero eso, como que por el Espíritu vamos a recibir revelación, va a decir, oh, ese es, ¿ya? Entonces, pero ya él, fungiendo como tal, es el que va a encauzar todo lo que se ha venido diciendo, paz y seguridad, paz y, ahorita digamos, saber qué va a acontecer en los próximos días, pero parecería ser que va a fracasar nuevamente el acuerdo de paz. ¿Ya? Yo diría que sí, porque en todo caso, digamos, don Trump quizá esté siendo influenciado por el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, pero él no es el anticristo, creería yo. ¿Ya? Este tiene que ser otro, muy al inicio carismático, y de repente, ¡pum!, impositivo, es o se hace, y toda la gente va a ser así, más o menos como en el 2020. ¿Quién dijo que no? Hasta Estados Unidos fue sometido a voluntad de los titiriteros. Amén. Bueno, lugar a alguna pregunta. Sí, yo tal vez un comentario que Sí. si bien es cierto, pues se perfila de repente alguien de los que más buscan esta revelación acerca de quién puede ser. Lo que sí es cierto es que el andamiaje se está colocando a través del espíritu del anticristo, ¿no? Dígase con todo lo de las Naciones Unidas, los pactos que han hecho, esa agenda de la cual se ha hablado tanto, ¿verdad? Sí, sí. Porque al final solo es se La están colocando. preparación. De hecho, se habla de que el anticristo va también a cambiar las leyes, ¿verdad? Que es algo que ya lo estamos viendo. Por el mismo Exactamente. espíritu, ¿no? Así es, tío, así es. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Bueno, entonces, ya para ir cerrando
pues por el tiempo y también creería yo en cuanto a esto que el Señor nos ha venido dando, otra profecía que se está cumpliendo y que tiene que ver dentro de todo esto. Zacarías 12, 1 al 3. Si lo leemos. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extendió los cielos pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Versículo 3. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán las naciones de la tierra. Ahí está. Aquí solo falta que el Señor hubiera dejado de una vez ONU. ¿Ah? Pero entonces esto ya lo estamos viendo. Déjenme ver cuánto ocupa este video. ¿Me quedarán unos 5 todavía? Bueno, miremoslo y regálenme unos minutitos más. Ok, entonces miren lo que pasó el 26 de septiembre en las Naciones Unidas. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Ahí está tomando el Please, tiempo order in the hall. Benjamín Netanyahu y miren cuántos líderes se levantaron. Please, order in the hall. El que está presidiendo pide orden en la sala, ¿va? Que por supuesto a mí no me alegra eso y me hubiera gustado que el representante de Guatemala también se quedara, no sé, pero asumo que se levantó, ¿va? Porque lo que sí es cierto es la profecía de Zacarías, dice, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra, pero los que lo hagan van a ser desgarrados por el Señor. Please, order in the hall and please be seated. Probablemente. Wow, mira, qué terrible va. Qué triste. Please, order in the hall. Sí, qué pena, pero aunque no nos agrade, aunque duela, ¿va? Porque uno no quiere ver que Israel le vaya mal, está escrito. Entonces, esto es parte de Zacarías, ¿va? Y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Bueno, ya solo en pantalla les recuerdo, así está el mundo ahorita. Todos esos están diciendo sí al reconocimiento del Estado palestino y muy probablemente ese reconocimiento tendría que incluir el que les den una tierra. Que les den allá su isla por saber dónde, ¿va? Pero no va a ser así, ellos no van a querer otro pedazo fuera del Medio Oriente, ¿va? Entonces ahí es donde creo yo va a ceder Israel y ahí es donde el león va a rugir y se va a cumplir lo que platicamos en cuanto a Gog y Magog. ¿Ya? Amén. Bueno, les tenía ahí el listado, pero sí, miren esto ustedes, todos esos países que ustedes miran ahí, es el listado de países que reconocen el Estado palestino. Y miren pues, esta es una diapositiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos esos países, que hasta con letra chiquitita, porque son un montón. Los que están en gris son los que no. Ah, Los que están en gris son los que no. sí, solo los que están en gris, no. No, pero de ahí, todos estos, ¿ve?
Hermanos, estamos ya en los últimos días de los últimos tiempos. Amén. Bueno, espero que haya sido de edificación la enseñanza, pero especialmente, mis hermanos, que podamos reflexionar y prepararnos para la venida de nuestro Señor, que es inminente. ¿Va? Amén. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, porque tenemos la manifestación de tu gracia y misericordia, dándonos entendimiento, Señor, acerca del tiempo y la profecía bíblica. Ahora te pedimos, Señor, que guardes nuestros corazones en integridad, en justicia, que no seamos confundidos, Señor, por tantas cosas mentirosas, Señor, que se dicen y se publican en contra, Señor, de Israel, de tu palabra, y aún, Señor, como está escrito también, lo que el anticristo y su espíritu vendría a oponerse, Señor, a todo lo que se diga que viene de Dios y aún lo que se diga que es Dios. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús y permite, Señor, que podamos seguir avanzando en esa preparación para encontrarnos contigo en los aires. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas